¿Cómo están? Nuevamente, buenas tardes ya. Muchas gracias por acompañarnos hasta acá. No es fácil llegar a este auditorio. Bueno, tenemos acá un panel realmente interesante sobre un tema que es la interoperabilidad para las personas. Indudablemente que ese es nuestro énfasis, ¿no es verdad? Y hoy día conversábamos justamente con nuestro moderador, Félix Liberona, que, bueno, la interoperabilidad ya ha pasado a ser un imperativo legal, ¿no es verdad? Por tanto, es un tema que nos convoca desde lo profundo, ¿ah? Bueno, quiero presentarles, va a moderar la mesa Félix Liberona Durán, que es subdirector ejecutivo del CENS, nos va a explicar qué es lo que están haciendo, y van a participar nuestra Marcela García Huidobro, que es de la Unidad de Interoperabilidad en Salud, MinSal, y Catherine Chávez Palma, del Servicio de Salud Bio Bio. Muchas gracias a los tres por estar con nosotros y bueno, los escuchamos. Muchas gracias. Voy a tratar de ser lo menos latero posible, pero es necesaria la introducción porque venimos a escucharlas a ellas. Pero básicamente primero quiero contarles que el CENS, para los que no saben, somos un centro tecnológico que nace al alero de Corfo hace ya 8 años y que hoy día nos alojamos en la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. ¿Qué significa ser un centro tecnológico? Y para ir desde ya enlazando la conversación, significa que a diferencia de los demás centros que componen esta política pública desde el Ministerio de Ciencia, que están enfocados en generar conocimiento científico, habemos menos del 10% de esos centros que nos encargamos de generar habilitantes tecnológicos para ciertas misiones. Y la misión del CENS es apoyar la transformación digital del sector salud. Entonces, desde ahí, desde esta mirada de generar habilitantes y no necesariamente generar conocimiento científico, hemos tratado de avanzar un poco en ciertas coproducciones de conocimiento. Y les quiero contar rápidamente una habilitante para esta conversación. Hace cerca de 1 año y medio empezamos un proceso con las asociaciones de pacientes y con pacientes de manera individual para generar un manifiesto ciudadano de salud digital desde los pacientes. Queríamos saber qué es lo que esperaban, qué es lo que querían, cómo veían la salud digital, cómo se enfrentaban, qué temores les generaba, qué esperanzas, qué sueños les generaba. Y es bien interesante porque se logra generar este documento que lo pueden revisar en nuestra web, está disponible desde el Ministerio, hay muchos actores que se han ido plegando. Salen 5 pilares fundamentales para la salud digital desde esta mirada de los pacientes. Lo primero es que tiene que ser accesible, lo segundo es que tiene que ser colaborativa, tiene que haber una transformación cultural hacia una mirada de salud digital, tiene que efectivamente tener normas, estándares y financiamiento adecuado, y el quinto pilar, que nace desde los pacientes con esta palabra, no es que nosotros la hayamos puesto, es interoperabilidad. Se dice, necesitamos que haya traspaso de datos, que haya una información compartida. Se habla de los anhelos de una ficha única, hay distintas formas de expresarlo, pero el concepto como interoperabilidad aparece y aparece patente. Acá yo asumo que todos saben lo que es la interoperabilidad. Que levante la mano el que no sabe lo que es la interoperabilidad. Uno, muy bien. Que los demás saben mucho o mienten muy bien. Esa es la otra opción. Más o menos. Bueno, básicamente, ellas son las que saben, insisto. La interoperabilidad tiene que ver con una capacidad que tienen los sistemas de intercambiar datos de manera de que sean interpretables por ordenadores y que además sean comprensibles por humanos. Todo esto muy simple, algo listo. Tenemos ley, tenemos definiciones, gente que quiere colaborar y ya lo sabemos. Pero en realidad la pregunta es cómo efectivamente en el marco de la calidad de la atención, del enfoque de derecho y desde la coproducción de conocimiento podemos generar que esta herramienta se ponga a disposición de los pacientes y de los distintos usuarios, y eso los invitamos a conversar. Así que mientras me desplazo, voy a hacer la primera pregunta a nuestras panelistas, pueden responder en el orden que quieran, pero dado que ya sabemos lo que es la interoperabilidad, todos dijeron que sabían, el que no sabe ya perdió porque ya le explicamos. ¿Qué significa para las personas la interoperabilidad? Más allá de lo técnico, ¿qué significa para los pacientes desde sus distintos lugares de trabajo, desde su distinto acervo, desde sus profesiones? ¿Qué significa para las personas la interoperabilidad? Catherine. ¿Chan? ¿Ahora sí? Sí. Bueno, primero muy buenas tardes. Un gusto de poder saludarlos, que estén aquí para poder hacernos todas las consultas con respecto a este gran tema, que además presenta varios desafíos.
Eh, en algún momento, cuando nosotros comenzamos a relacionarnos con el concepto de interoperabilidad como servicio de salud, decíamos, ¿cómo hacemos llegar este concepto, que de manera muy resumida Félix lo señala, como un producto tangible hacia las personas, en términos de beneficios, en términos de cómo me aplica a mí, tanto como usuario interno del sistema, como usuario externo, ¿cierto?, de un sistema que presta servicios de salud. Entonces, relacionándolo con el motivo del Congreso, yo me permití analizar algunos conceptos. Interoperabilidad, como dijo Félix, es la capacidad de transferir información, ¿cierto?, a través de estándares, a través de una estructura, a través de una arquitectura, a través de un conjunto mínimo básico de datos. Ahora relacionemos ese concepto con el proceso de humanización de la atención. Aquí yo me imagino que todos los presentes son expertos en esto, ¿cierto? Lo voy a decir también de alguna manera sencilla. Dice que la humanización es el conjunto de prácticas orientadas a lograr una mejor atención. Por ende, mejorar el cuidado. Por consecuencia, seguridad del paciente y evitar errores, ¿cierto? Ahora, analicemos la coproducción, que es otro elemento conceptual de este congreso. Y muy bien lo señalaban nuestras dos relatoras anteriores. Dice que la coproducción es una forma de trabajo que involucra a las personas, ¿cierto? Decía que utiliza los servicios de salud y la atención. ¿Y para qué? Para el diseño, el desarrollo, la evaluación de un servicio de manera conjunta, coproducción en salud. En ese contexto, nosotros tenemos que, cuando hablamos de un modelo de atención centrado en las personas, ustedes saben cuáles son los principios de la reforma actual de salud, ¿cierto? Acceso, oportunidad, calidad, ¿cierto? Estamos todos de acuerdo con ello. No de los desafíos de la nueva reforma, sino de la reforma actual. ¿Ustedes saben lo que es acceso? Mira, acceso es la acción de llegar o acercarse. Acceso en salud es la capacidad de acercarse o entrar en contacto con el establecimiento. ¿Saben ustedes cuáles son los desafíos? Por tanto, de nosotros que somos parte del sistema de salud, yo soy de profesión matrona, trabajo en un servicio de salud, en el concepto de acceso es justamente poder minimizar todas aquellas barreras que no me permiten ese acceso. Y eso no tiene que ver solo con el aumento de la oferta de prestaciones de servicios, que es la demanda de nuestra población, sino de todas aquellas barreras asociadas al usuario. ¿Se les ocurre alguna? Lo hemos conversado, de hecho son parte de las determinantes sociales. De hecho, son parte de los desafíos de la nueva reforma. La doctora Yarza lo mencionó. Los nuevos desafíos de la nueva reforma son, uno, las enfermedades crónicas, ¿cierto? Ya dio estadísticas súper duras de las últimas encuestas nacionales de salud del 2007, del 2013 y del 2010. Y también hablamos de otro tipo de desigualdades determinantes, que yo me imagino que además caracterizan a la población de sus territorios. Voy a hablar del mío. Dispersión geográfica, vulnerabilidad, ruralidad. Por tanto, ¿cuáles ustedes creen que son otras determinantes para el acceso? El traslado, ¿cierto? El gasto de bolsillo. Entonces, ahora yo les pregunto a ustedes, ¿existe alguna correlación entre la humanización de la atención, la coproducción y la interoperabilidad? ¿Qué me responderían ustedes? Sí, que sí, porque justamente la interoperabilidad lo que busca es que a través de la transmisión de información mejoremos la experiencia del paciente, que mejoremos la comunicación y para nosotros, los que somos prestadores de servicio, mejorar la calidad de nuestros servicios basado en la evidencia. Por tanto, está todo relacionado. Se escucha. Muchas gracias. Marcela, efectivamente parece un proceso muy técnico, pero ¿aporta en la humanización la interoperabilidad y qué significa para las personas? Ya, primero parto agradeciendo poder participar de este congreso, de este panel.
Me encanta la idea que la interoperabilidad empiece a ser un tema en distintos congresos. Uno diría, bueno, interoperabilidad en un congreso de calidad, pero por eso cuando me invitaron, súper feliz, sobre todo acá con la Katy y con Félix, de participar de este panel. Bueno, la Katy ya mencionó harto respecto de la interoperabilidad. Yo soy del ámbito TIC, súper técnico, entonces voy a tratar de ponerme en el lugar del paciente, las personas. Bueno, sí, claramente aporta a la humanización. Si llevamos el concepto humanización justamente a que el paciente sea el centro de la atención, efectivamente, como mencionó Katy, podría tener mejor acceso a la información, tanto los clínicos como las personas. Desde el Ministerio de Salud se han estado levantando varias iniciativas, y entre una de ellas, justamente, y si aquí hay algún hospital, servicio de salud, debe conocerla, tiene que ver justamente en la línea del acceso a la información para los pacientes, que son los portales pacientes. Ministerio de Salud lanzó uno, y también varios servicios de salud y varios hospitales también tienen los suyos propios, justamente para fortalecer y avanzar en esa línea. Claramente también puede aportar la implementación de la interoperabilidad para la humanización justamente de la atención, dado que el clínico, al tener acceso a más información clave en algunos casos para una atención en particular, ese paciente puede mejorar su percepción justamente de esa atención. Comúnmente, y ahí me pongo del lado del paciente, uno va, se atiende en un consultorio, el caso típico, después llega a un hospital y el médico, al no estar este consultorio con este hospital interconectado, justamente el médico no tiene información, antecedentes de este paciente, ¿y qué hace? Ocupa gran parte de esa atención clínica en hacer preguntas al paciente, y el paciente dice, pucha, me hubiera gustado que el médico que me está atendiendo en ese momento hubiera tenido esta información. Me ha pasado también como usuario. Entonces, si eso se puede mejorar, claramente el paciente va a mejorar también su percepción de la calidad de atención. Y además también puede mejorar su percepción respecto de no seguir dando vueltas dentro de un sistema de salud fragmentado, que es lo que todavía nos pasa mucho respecto a la información. Parte de con lo que terminaba la charla que acabamos de presenciar tenía que ver con las barreras que se enfrentan en este proceso de humanización. La interoperabilidad también se enfrenta con muchas barreras, y que no solamente son las que hoy día hemos podido ir superando, que tienen que ver con lo legal, sino que también pasa por un cambio cultural, un cambio en la formación de nuestros equipos técnicos y clínicos. ¿Cómo nos enfrentamos desde las distintas instituciones a este proceso de transformación digital que implica la interoperabilidad? ¿Y cómo lo podemos hacer además pensando con esta capa del enfoque de derecho, con una mirada centrada en el paciente, donde nada sea sobre sin mí, como dice el lema del Congreso? Marce, para ir iterando, para que no se vuelva. Está bien. Bueno, ahí sí me puedo ir a la parte más técnica. Lo primero, claro, dentro como de los derechos del paciente, uno de los ejes principales tiene que ver con la protección de sus datos personales. Entonces, cuando implementamos sistemas de información y además a eso agregamos que sean interoperables, uno lo primero que se cuestiona dice, bueno, ¿y esto es seguro? Entonces, efectivamente ahí está el rol de los técnicos, de los que trabajan en el área de tecnología, finalmente de adherirse e implementar las medidas de seguridad en la línea de la protección de los datos personales de los pacientes. Sobre todo cuando hablamos de los portales pacientes, que uno a veces le da un poco de miedo
implementar estos portales porque, claro, hay información abierta, eso como desde el ámbito técnico. En este proceso de construcción del manifiesto, tuvimos un espacio participativo donde efectivamente había colegas de Marcela. Y dentro de eso, esto es público, así que no estoy haciendo ninguna revelación mística. El jefe del departamento TIC del MinSal decía, bueno, nosotros hemos hecho muchas veces esta discusión sobre la interoperabilidad desde los dolores que nos aquejan a nosotros tanto equipos TI, a nosotros tanto clínicos, pero es primera vez que escuchamos a los pacientes. Entonces, desde ahí, Catherine, ¿la interoperabilidad se puede constituir como un espacio de decisión compartida? Por supuesto que sí. De hecho, el lema del Congreso, nada sobre mí sin mí, lo encuentro que de verdad tiene un enfoque transversal e integral para muchas materias, incluyendo la interoperabilidad. Tengo aquí un paper que habla, por ejemplo, sobre la interoperabilidad en los servicios de salud, lista de espera u otro ámbito. ¿Saben ustedes que la interoperabilidad, dice este paper, que permite mejorar la eficiencia? ¿Por qué creen ustedes que permite mejorar la eficiencia? Justamente por lo que señala el lema, porque estoy obligado a mirar el cómo estoy haciendo las cosas. Porque el punto de partida para interoperar es mirar mis procesos, ¿ya? Para poder automatizarlos. Entonces yo primero tengo que ver cómo lo estoy haciendo, lo puedo hacer de otra forma. Ustedes permanentemente hablan de la mejoría continua de los procesos, ¿cierto? Este mismo paper señala que la interoperabilidad, al integrar datos, hace que la comunicación sea más fluida. Marcela daba el ejemplo. Muchos de ustedes, yo me imagino que también conocen el concepto de referencia y contrarreferencia, ¿cierto? Conocen el concepto de las RIS. ¿Cuál es el principal enfoque de las redes integradas del servicio de salud? ¿Cierto? Es evitar la fragmentación y permitir la articulación. Y la articulación de un proceso clínico asistencial o administrativo también está relacionado con la información. Y justamente una comunicación más fluida, una red más coordinada entre los diferentes niveles de atención, evidentemente va a mejorar la experiencia del paciente con respecto a ese servicio. Y también desde el punto de vista de nosotros como prestadores, principalmente en el rol que nos compete, que es la eficiencia de los recursos. Por tanto, sí, puede ser un proceso de coproducción y debe serlo. Miren, estuve leyendo harto sobre este tema, principalmente porque cuando uno habla de transformación en salud digital, ¿qué se imaginan ustedes de salud digital en el sector salud? ¿Alguien quiere dar alguna idea de...? Correcto. Justamente cuando uno dice es como perturbador, es como lo mismo que les mencionaba anteriormente, cómo llevo esto en mi rol y cómo hago que esto sea tangible para los usuarios. Pero frente a lo que dice la colega, tenemos claro algo, que las herramientas, las tecnologías de información y comunicaciones son un aporte. Eso yo creo que es indiscutible, ¿cierto? Entonces, si uno parte de esa base, existe un documento que habla sobre los principios rectores de la transformación digital en salud, ¿cierto, Félix? Lo conoce muy bien. De la Organización Panamericana de la Salud. Y uno de esos principios, ¿saben lo que dice? Dice que la salud digital debe ser inclusiva. Y ese concepto está dirigido a los usuarios, porque nosotros no podemos desarrollar herramientas desde nuestro escenario o desde nuestra visión sin los usuarios, porque tenemos que hacernos cargo de un modelo integral de todas sus dimensiones. ¿Cuáles creen ustedes que son las dimensiones de un usuario? Las dimensiones culturales, sociales, familiares, vivimos en comunidad,
Por tanto, cuando yo quiero implementar una solución tecnológica, cuando hablamos de interoperabilidad, de inteligencia artificial y de todo lo que se viene, no puede ser sin los usuarios, porque justamente tengo que conocer todas sus dimensiones para que esa solución sea realmente lo que necesita. Y uno de los 8 principios rectores de la transformación de salud digital habla de que debe ser inclusiva. Tenemos que trabajar en la alfabetización digital y tenemos que también romper las barreras que esto significa para nosotros mismos, que igual son temáticas nuevas para los prestadores de salud, por tanto constituye un desafío, pero para mí constituye más que nada una oportunidad. Sí. Bueno, hemos hablado de el ideal, de lo que esperamos, de cómo debería ser. ¿Qué rol juegan hoy día los pacientes en el proceso o en la construcción de la interoperabilidad? Un proceso que está en construcción, probablemente es mucho más incierto y desconocido que la inteligencia artificial u otros que son mucho más seductores, que pueden llenar los titulares de las noticias. Pero tú hablabas de cómo se tangibiliza en algún momento. ¿Qué rol están jugando los pacientes en la práctica o hacia dónde vamos en esa participación? Catherine. Yo creo que para hablar de esto igual debemos ser sinceros y transparentes. Tal como lo dijo la doctora Yarza en la mañana, y si vemos la historia, esto no es nuevo. El tema es que para nosotros es nuevo. Y desde esa transparencia, claro, nosotros tenemos estructuras de participación, ¿cierto? Tenemos a las comunidades organizadas, tenemos la participación social fuertemente con líneas de trabajo, pero que están más enfocadas también a la evaluación de los servicios de salud, no así a su participación activa en las decisiones que tomamos. Por tanto, para mí, Félix, considerando que lo que hemos hablado es más que nada teoría, ahora lo que nos queda es el desafío de hacer tangible la participación de los usuarios. Sin embargo, yo siento que sí hemos avanzado en ello. A través de las propias iniciativas que tienen los servicios de salud y que también tienen otras entidades como el CENS, como el Centro Regional de Telemedicina, por ejemplo, que también desarrollan estrategias para los usuarios, ¿cierto? Ustedes han escuchado, nosotros a nivel nacional, dentro de la Estrategia Nacional de Salud para el año 2030, uno de los objetivos estratégicos, hay 2 relacionados y considerando que es un modelo centrado en el usuario, hay 2 objetivos que están relacionados con esto, lo cual a mí me hace pensar que vamos por un buen camino en términos de la colaboración y la coproducción de servicios de salud con apoyo de los usuarios. Uno de ellos, permítanme leérselos, habla de la tecnología e información en salud. ¿Cuál es el objetivo de impacto? Para que después lo revise en nuestra Estrategia Nacional de Salud para el Objetivo Estratégico 2030. Habla de contar con sistemas de información de salud sostenibles, suficientes, integrados y alineados a las necesidades del sector y la población. Hay otro que habla sobre salud digital, cuyo objetivo de impacto es desarrollar un modelo de atención de salud digital sostenible que aporte al acceso a la atención oportuna y a la información de los pacientes en sus contextos territoriales y culturales, y que va muy relacionado con lo que decía Marcela. Es decir, cómo acercamos la información a la población para que también pueda tomar decisiones con respecto a eso. La doctora Yarza lo decía también, o sea, cuando yo le doy indicaciones en un modelo paternalista, yo no estoy haciendo al usuario partícipe de su proceso de salud y enfermedad. Y lo que nosotros buscamos, o por lo menos en los ámbitos en los que yo trabajo, yo busco que sea un trabajo colaborativo. Y de esa forma vamos a poder eficientar, ¿cierto?, nuestros procesos de atención. Marcela, ¿estamos poniendo la tecnología al servicio de las personas hoy día con la interoperabilidad, con los distintos procesos de transformación digital? De todas maneras, bueno, yo creo que se pone al servicio de tanto de los pacientes, los usuarios, también como los profesionales que finalmente atienden a estos pacientes. Hemos
tocado justamente varios puntos respecto de eso. Uno tiene que ver con finalmente implementar, ir en la línea del acceso a la información, tanto para los profesionales como para los pacientes. Para eso se han implementado varias iniciativas respecto de eso. Yo ahí conversando con personas que no son del área de la tecnología, ¿ya? Si uno les habla de interoperabilidad en salud, por ejemplo, lo primero que se les ocurre es, sí, que los sistemas conversen. Oye, pero sería súper bueno que hubiera una ficha clínica única en todo el país. Bueno, eso, lo que busca la interoperabilidad es justamente lo contrario, no que haya una ficha clínica única, sino que justamente puedan existir varias conviviendo y que faciliten el acceso a información clave para ambos, para los profesionales y para los pacientes. Entonces, yo creo que cada vez estamos más cerca de comprobar de que las tecnologías y todo lo que hemos estado haciendo todos estos años, como decía Katy, esto no es nuevo, pero sí nos da un poco de miedo a veces como lanzarnos a ir por un poco más. Yo creo que sí ha demostrado que sí está al servicio de los pacientes y los profesionales, de todas maneras. Hay un proyecto que es muy interesante y que es por el que nos conocemos nosotros. Y el proyecto de tiempos de espera interoperable. No sé, Marce, si quieres contar un poco cómo todo esto que conversamos en lo teórico tiene una bajada práctica y efectivamente pone al centro las necesidades de la población. Como comentaba Katy, justamente está en la Estrategia Nacional de Salud y estos ejes estratégicos que hablan de sistemas de salud, de la interoperabilidad. Sale promulgada la ley de interoperabilidad también. Y hace ya varios años que viene justamente la estrategia de SIDRA, que es la de implementar los registros clínicos electrónicos en las redes asistenciales, ya viene hace muchos años. Entonces, llegó un momento en que se vio que había una madurez justamente respecto de esa implementación de los registros clínicos electrónicos. Y ahí es donde se llega al punto de decir, bueno, ¿seguimos en esta línea o avanzamos un poco más? Y justamente una de las falencias que se veía hace ya un par de años como diagnóstico era lo que hemos conversado. La fragmentación de la información, a pesar de que tenemos un alto porcentaje de digitalización, todavía tenemos un sistema fragmentado. Entonces ahí es donde entra en la línea la interoperabilidad. La OMS también ha tocado mucho este tema y de hecho es parte y da justamente un lineamiento respecto de la interoperabilidad con un estándar, ya que esto quizás para algunos es chino, pero justamente dice ya, este estándar es el que se debería utilizar para interoperabilidad en salud, que es HL7. Ya en caso particular, FHIR, que es en la parte más técnica. Y lo primero que se decide en el Ministerio de Salud es abordar el proceso de referencia. Proceso más complejo que ninguno de los países, por lo menos de acá de nuestra zona, se le hubiera ocurrido abordar, pero el Ministerio dice ya, esa es una falencia que nosotros tenemos justamente con nuestros pacientes. Tenemos los pacientes que se atienden en el consultorio A y los envían derivados a un hospital y en algunos casos, si bien tienen sistemas de información, van con la hoja impresa de la solicitud de interconsulta. Entonces uno ahí se cuestiona y dice, ¿pero cómo? Si llevamos 5 años con los sistemas de registro clínico electrónico implementados, ¿cómo todavía vamos a seguir llevando el papel? Entonces sale el proyecto de tiempos de espera interoperable.
que aborda en primera instancia justamente empezar a pilotear con algunos servicios de salud que tenían un alto nivel de digitalización en el proceso de referencia, con un establecimiento de APS y un hospital. Adivinen por qué servicio de salud partimos. Por BioBio. Justamente para demostrar que sí se puede, que sí se podía implementar. Avanzamos con el Servicio de Salud Metropolitano Occidente y luego con el Servicio de Salud Talcahuano. Ahora ya no estamos en fase piloto, sino que ya en la fase de implementación propiamente tal, en donde BioBio ya implementó toda su red y Metropolitano Occidente está avanzando rápidamente y Talcahuano está justamente en la fase de expansión territorial, de implementar su otro establecimiento. Y ahora tenemos una planificación hasta el 2025, hasta el próximo año, con 6 fases de implementación en donde se va a abordar todo el país. Ya se están implementando otros 4 servicios de salud más. Y la idea, ¿cuál es el objetivo de este proyecto? Es que aparte de fomentar que estos servicios de salud que entran en la implementación, de fomentar que finalmente se integren sus registros clínicos electrónicos para el proceso de referencia, además que a MinSal le llegue esta información de las solicitudes de interconsulta desde el origen. O sea, el médico hace la solicitud de interconsulta en un establecimiento de atención primaria y a MinSal le llega automáticamente esa solicitud, con todos los datos que el médico hizo la solicitud, además de otros datos también. Y así, y mientras que la solicitud va avanzando en el proceso, MinSal va recibiendo esa información desde el origen. ¿Cuál es el objetivo final? Que si hay algún servicio de salud acá o hospital lo conoce muy bien en carne propia, el sistema de gestión de lista de espera que se llama SICTE, que finalmente se suben archivos Excel mensualmente a esta plataforma, ya no se haga así, ya no haya un tercero finalmente subiendo esta información, sino que llegue directo desde el origen, si eso se puede hacer. Y ahora se ha demostrado que se puede hacer. Bueno, la salud per se es un sistema muy complejo, lo que dificulta todas estas conversaciones. Y la interoperabilidad tiene sus propios desafíos, distintos niveles de madurez, falta de estándares, problemas de adopción. Yo le quiero preguntar a Katy, desde este proyecto, ¿qué otros desafíos han identificado para el escalamiento territorial, para lograr efectivamente la interoperabilidad, al menos de esta primera consulta de nueva especialidad? Bueno, yo creo que desde que se nos solicita ser parte de este proyecto, uno comienza con un desafío en todos los niveles estratégicos, los niveles operativos, los niveles de soporte. Porque justamente de acuerdo a todo lo que hemos conversado, para poder desarrollar un proyecto de interoperabilidad en tiempos de espera, o sea, ustedes saben lo que es tiempo de espera, ¿cierto? Es una lista de usuarios que están en espera de una atención. Entonces, imagínense todo lo que implica eso, tanto para el sistema como para el usuario en sí mismo. Por tanto, desde el proceso mismo teníamos desafíos relevantes. Entonces necesitábamos gobernanza, necesitábamos liderazgo. Primero necesitábamos que nuestros directivos estén convencidos de que esta es una línea de trabajo y que íbamos en el fondo a alinearnos a esta propuesta que nos estaba haciendo el ministerio. Desde el punto de vista operativo, colegas, está lo que hablábamos anteriormente, era mirar cómo lo estamos haciendo. Eso no es fácil. Yo creo que ustedes que trabajan mucho en el ámbito de calidad y seguridad del paciente, insisto, a pesar de que uno habla mucho de la mejoría continua, hay un elemento que es determinante en eso, que es la gestión del cambio, ¿cierto? Ahí tenemos barreras que debemos ir minimizando justamente para mirar la forma en que estamos haciendo las cosas y ver en el fondo si las podemos mejorar. Entonces hablábamos de estandarizar un proceso que habla desde cómo se genera una solicitud de interconsulta, sobre los mapas de derivación, que habla desde
cómo yo derivo a un usuario de un nivel de resolución distinta y ponernos de acuerdo. Nuestra red en particular, aquí hay colegas de BioBio, estamos hablando de un establecimiento de alta complejidad para toda una provincia de aproximadamente 400.000 habitantes, con 14 comunas. Por tanto, implica ponerse de acuerdo con todas las comunas, porque aquí todos los roles son importantes. Es importante el rol de la atención primaria, porque ellos, ¿cierto?, dentro de su modelo de salud familiar comunitario centrado en las personas, son los que mejor conocen a su población y son los que nos proveen a los usuarios cuando referencian a un nivel de resolución distinta. Entonces, teníamos que hablar con postas, con centros de salud familiar, con centros comunitarios de salud familiar. Entonces, imagínense lo que implica eso, justamente para lo que estamos conversando, que es que fuese un proceso colaborativo y no una imposición, que efectivamente hubiese una comunicación y un diálogo en lo que estábamos definiendo. Y después viene algo no menor, que es lo que yo llamo procesos de soporte. Porque Marcela señala el SIDRA, ¿cierto? Ustedes conocen el SIDRA, Sistema de Información de Redes Asistenciales. Yo fui referente SIDRA en el año 2010. Hoy día uno habla de la expansión de los registros clínicos electrónicos, pero no necesariamente está automatizado o está con un soporte de registro clínico el proceso que uno esté definiendo. Y generalmente, no sé ustedes, pero nuestra realidad es que los recursos TIC siempre son escasos, ¿cierto? Entonces por ahí teníamos otro desafío. Entonces estábamos hablando de directivos, los referentes de procesos operativos y de soporte. Bueno, finalmente, como dice Marcela, logramos ponernos de acuerdo, diseñar eso y comenzar este proceso que inicia en junio del año 2022 y logra concretarse en el año 2023. Comenzamos con la consulta nueva de especialidades médicas entre un CESFAM y el establecimiento y rápidamente en realidad comenzamos la expansión a todos los establecimientos que contaban con registro clínico electrónico. Por tanto, hoy día los desafíos, como señala Félix, son otros. Son, por ejemplo, la conectividad. Porque yo necesito conectividad para ir cerrando la brecha de registro clínico en otros sectores, principalmente los sectores rurales donde tenemos posta. Porque si efectivamente lo que yo quiero es tener información para el nivel central, para el nivel local y también para los establecimientos, debo trabajar en conectividad. Lo otro que yo había puesto como desafío y que creo que lo hemos ido cumpliendo, y Marcela puede señalarlo si vamos bien, es que justamente lo mencionó en sus palabras, que esto dejase de ser un piloto y se convirtiese en una estrategia. Porque cuando es parte de los modelos de gestión de un servicio de salud, va más allá de las personas. Porque ¿para qué uno estandariza procesos? Para que justamente no dependan de las personas. Entonces ese era el otro desafío, que esto no dependiese de un grupo de personas, sino que efectivamente se convirtiese en una forma de trabajo. Y eso también tiene que ver con los niveles gerenciales, ¿ya? Porque también esto requiere de recursos, y de recursos no hablo como de más presupuesto, sino que de poder nosotros ponernos a disposición del trabajo. Por tanto, cumplimos con la expansión territorial, cumplimos también con que esto fuese una forma de trabajo dentro de nuestra red, y lo que nosotros planteamos ahora principalmente viendo los beneficios, porque hemos visto los beneficios, nosotros tratamos de interactuar mucho con los usuarios en los consejos consultivos o en otro concepto que pudiesen buscar que se llaman ahora, que son los CTT, que son las comisiones de trabajo territoriales, donde hay un trabajo fuerte de la comunidad, donde ellos plantean sus necesidades a través de diagnósticos en los ámbitos de salud. Y ahí sale siempre, obviamente, listas de espera, las necesidades de la demanda, pero también van saliendo otros elementos dentro del territorio. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros hablamos mucho de lista de espera y impulsamos a los usuarios justamente a utilizar los portales, porque, insisto, cuando uno tiene información, minimiza el riesgo, la incertidumbre
la duda que finalmente es lo que le produce a nuestros usuarios dentro de este proceso de atención. De hecho, hoy día hay estrategias que yo imagino que ustedes igual la han escuchado, que van muy asociadas a los tiempos de espera. Por ejemplo, los navegadores en red. ¿Qué es lo que buscan los navegadores? Es tener información en aquellos tiempos de espera sin información. Hoy día Marcela habla de la referencia, pero imagínense lo que pasa después de que su usuario recibe su primera atención en un establecimiento de alta complejidad. Es todo un mundo. Gestión del control, del examen, del procedimiento, lista de espera quirúrgica. Por tanto, esto se puede ver como algo muy mínimo tal vez, pero es el punto de partida y es el gran desafío que tenemos y es el llamado también que hago a ustedes a colaborar en esto, porque en la medida que nosotros sigamos gestionando los tiempos de espera con mayor información, tanto para los usuarios internos o externos, vamos a mejorar la calidad de nuestra atención. Marcela, ¿alguna invitación también a nuestra audiencia? Antes de que, porque somos lo único que nos separa de su almuerzo, así que... Sí, de todas maneras, o sea, he visto algunas caras conocidas. Yo estoy en mi sala hace más de 11 años, entonces me ha tocado interactuar con algunos servicios de salud, algunos hospitales. Entonces, claro, lo decía muy, muy bien Catherine. Justamente para implementar estos procesos a los que les ha tocado vivir la implementación de un sistema de información, los clínicos son clave, los referentes de negocios son clave, si no, no se podría implementar. Ahora, además, estamos pensando también en incorporar al paciente, al usuario. Por eso, los invito justamente, si aquí hay algún servicio de salud, hospital, que después de este congreso llegue a su servicio, a su establecimiento, converse con su referente TIC, le pregunte, ¿tú sabes en qué etapa de implementación nos toca a nosotros abordar interoperabilidad? Ya, eso es de conocimiento, por lo menos de los equipos directivos, en qué fase de implementación les toca. La mayoría de los servicios de salud de la metropolitana les toca el próximo año. Son 6 meses los que están planificados para la implementación de la interoperabilidad en tiempos de espera. Vienen otros proyectos también que nos van a facilitar la vida harto, que tienen que ver con el MPI, que es un maestro índice de paciente, que va en el fondo a identificar de forma unívoca a los pacientes, no personas, pacientes. Y también se espera abordar justamente la otra gama de interconsultas que tiene el sistema, la quirúrgica, las de controles, procedimientos. También esperamos poder ya comenzar el próximo año también en la parte de urgencia. Entonces son hartas líneas de trabajo que se vienen en este ámbito. O sea, ya no hay escapatoria, es lo que se viene. Finalmente, las tecnologías son mecanismos que hacen las personas para relacionarse con el ambiente y con otras personas. Y la interoperabilidad parece estar cumpliendo su misión, mandato y promesa. Y nada, agradecerles a todos por habernos escuchado. Si tienen cualquier duda o consulta, Elizabeth se paró, entiendo que no hay espacio para nosotros. Abramos el espacio. Dos consultas. ¿Aló? Bueno, yo soy jefe de un servicio de urgencia infantil de la metropolitana del Hospital San Borja. Nosotros llevamos 12 años con ficha electrónica en la parte ambulatoria. El hospital todavía no tiene ficha electrónica, lo que da tremendos problemas, así que le pido que nos ayude por favor del ministerio, porque el tema más serio es plata. Los fierros son muy caros. Y además hay que pagar permiso, ceder. El año 2018 estuve en una mesa para hacer una cosa que se llama ficha única nacional.
lo mejor que había eran los breaks. No pasó nada. No pasó absolutamente, y han pasado 6 años. Entonces, uno cae en la desesperanza porque al final no pasa nada. Me están midiendo la referencia y la contrarreferencia. Y yo tengo que referir a los pacientes con salud mental, que en la urgencia, a los centros de salud mental. Mi servicio no tiene ni un centro de salud mental. Entonces, ¿dónde los refiero? Entonces, la interoperabilidad requiere también otros niveles que tienen que ser satisfechos. ¿Ya? El hecho de que mi hospital no tenga hace 12 años ficha clínica electrónica en hospitalizado es una vergüenza. ¿Ya? Nos fueron a acreditar la semana pasada y se nos perdieron órdenes de transfusiones de sangre. ¿Por qué? Porque no estaban en la ficha única, que no es única, sino que es mixta. Entonces el tema de la desesperanza me sigue andando. Yo no sé qué pasó con el proyecto del 2017-2018, no tengo idea. Nunca más me dijeron nada, me perdí los breaks, todo eso, que era lo mejor que tenía. Parece que era una empresa argentina porque todos hablaban con acento argentino. Entonces, hay desesperanza en los equipos también. Y además tienen que tener en consideración que el personal de salud está siendo golpeado, está siendo maltratado por los pacientes. ¿Ya? Y todos aquí saben que en su servicio de salud a alguien le han pegado, a alguien le han mostrado armas y todo. Entonces, nosotros sentimos que a pesar de que dijo por ahí uno de ustedes dos que el tema no era presupuesto, claramente es presupuesto. El tema es presupuesto. Nosotros ya llevamos trabajando, todos trabajamos con sistemas electrónicos. Todos interoperamos con nosotros, nos conocemos entre nosotros y todo, así que no cuesta nada interoperar. El problema es que no hay presupuesto para hacer las cosas. Si yo mando a alguien de salud mental a un COSAM que no existe, o a un COSAM hay un COSAM, sí hay uno, tiene un asistente social o un trabajador social y que no va a poder hacer nada. Entonces, la interoperabilidad me golpea por las dos partes. Por el lado del TICS me golpea mucho porque en mi caso especial me doy cuenta que el problema es presupuesto. Y no hay más. ¿Ya? Todos trabajan en el consultorio adosado al hospital y trabajan en la urgencia con electrónico, pero arriba no hay. Ya se pierde información. Entonces, y me duele porque al final hay que hacer las cosas de nuevo. Así que yo no sé, ya que están en el ministerio, pónganse con la plata, porque yo estoy abajo. No me digan, hagan proyectos. Me han dicho, todos ustedes me dicen, hagan proyectos, pero si ustedes tienen que poner la plata, los proyectos tienen que hacerlo ustedes, no nosotros. Gracias. Sí. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Yo soy del sur, soy de Valdivia, soy médico de la unidad de calidad y nosotros trabajamos hace muchos años en estrecha relación con la unidad de informática. Y obviamente dentro del tema de interoperabilidad son como 3 aristas que son importantes. Una es la que ustedes mencionaron que tiene importancia para el tema de gestión y que es lo que están interoperando ahora distintas áreas con el MinSal, que les va a entregar información para poder hacer una mejor gestión y ahí a lo mejor tienen todos los recursos que el doctor está mencionando que se necesita. Hay otra área que es la área que es directamente con el paciente de como usuario directo con las plataformas para acceder a ver cuál es confirmar hora y que son distintas el sistema público, privado o las regiones o los consultorios y que le da la oportunidad de acceder a su informe, a sus exámenes. La idea es que a medida que se vayan informatizando los sistemas de registro también pueden ir accediendo a su ficha clínica o la información que... Y eso también ayuda mucho a la autonomía del paciente. Y la tercera parte, que tal vez es la más compleja y que es la que nos genera dudas, sobre todo ahora que salió esta ley de interoperabilidad que se incorporó al decreto de derechos y deberes del paciente, donde estamos todos expectantes a ver cuándo va a salir el manual del ministerio donde va a decir cuál va a ser la manera en que vamos a interoperar los registros. Esos registros son súper importantes. Hay muchos que tienen sistemas que se van pagando y hay otros que van haciendo desarrollos propios. Y ahí faltan recursos. Por ejemplo, nosotros tenemos, y que es muy importante para el tema de calidad, la trazabilidad de los procesos, trazabilidad de biopsia, trazabilidad de los fármacos, trazabilidad de las fichas clínicas, la parte de soporte de papel. O sea, nosotros hacemos, por ejemplo, para evitar, y que en el fondo es un beneficio directo para el paciente también,
el que pueda haber una gestión territorial farmacológica, porque va al consultorio y le recetan ciertos medicamentos que coinciden con lo que le recetan en el hospital, después coincide con lo que le dan en la parte privada, y el paciente se encuentra con un montón de medicamentos y no sabe si tomarse las 3 recetas del mismo medicamento repetido. Entonces nosotros logramos hacer conciliación farmacológica donde cuando llegan a darle la receta pueden ver que en el consultorio ya le dieron, o el consultorio cuando le van a dar puede ver que en el hospital ya le dieron para este mes paracetamol y no le van a dar de nuevo, y evitan que el paciente tenga eventos adversos asociados a eso. Y ese también es un tema de interoperabilidad importante para el paciente y que tiene un efecto directo para tener una atención de calidad y segura. Lo mismo que es lo que estamos esperando nosotros, esta oportunidad de acceso a la información crítica para los procesos del paciente, que muchas veces pasa que no hay horas y se hacen exámenes afuera y después esos no se pueden ver en el sistema, o al revés, el paciente se está atendiendo en el hospital y como no hay hora o perdió una hora, va al extrasistema y no hay acceso a la información, vuelta a pinchar al paciente, vuelta a tomar el examen. Entonces, yo creo que todos estamos esperando muy ansiosos saber cuándo va a salir ese manual de interoperabilidad, los plazos en que se va a tributar la información y en qué sistema de lenguaje, porque todos estamos esperando eso para seguir avanzando en desarrollar. Así que no sé si tienen alguna información sobre eso. Sí. Lo primero es, con Valdivia estamos trabajando con el Hospital de Valdivia y con el Servicio de Salud. Justamente entran en esta primera etapa de tiempo de espera interoperable. Y la idea, como les explicaba, partimos por este proceso. Pero la idea es poder ir avanzando en otros procesos también que tienen que ver justamente con receta médica electrónica y todo eso. Entonces, claro, es lento, pero vamos seguro, porque justamente no es algo fácil de implementar, dado que obviamente nos hemos encontrado con distintas falencias y problemas justamente en los procesos, en recursos humanos, no solamente en los servicios de salud y en los establecimientos, sino que también en nosotros mismos, como a nivel central. Entonces, respecto del reglamento de la ley, justamente, la ley se promulgó este año, y lo que se espera es que el reglamento esté el próximo año. Eso va a la bajada. Sí, es mucho el trabajo que hay que hacer para sacar ese reglamento. Entiendo que son varias mesas de trabajo que van a tener que estar paralelamente para poder sacar, de hecho, el reglamento el próximo año. Pero como te decía, Valdivia es uno de los servicios de salud con los que estamos trabajando bien de cerca, entonces es muy probable que varias de las directrices que nosotros vayamos dando se van a ir trabajando con ustedes. Yo me quería hacer cargo de algo que mencioné. Yo justamente dije, esto no requiere más presupuesto. Porque estaba hablando del proyecto de lista de espera interoperable, que justamente tiene que ver con esto de mirar nuestros procesos. Ahora coincido con lo que señalaba, ¿cierto?, el colega anteriormente. Sin embargo, yo siento que igual hay definiciones en este ámbito. Voy a hablarlo desde el nivel de un servicio de salud. Marcela puede ahondar en esta línea, pero nosotros cuando partimos el Sidra, lo partimos justamente con un proveedor externo. Analizamos, digamos, los pros, hicimos un fuerte trabajo como servicio y finalmente se tomó una definición de la línea del desarrollo propio, que igual es una línea valiente, que como lo decía la colega de Valdivia, los recursos tecnológicos o TICs, tecnologías de información y comunicación en los servicios, igual es escaso. Sin embargo, vimos que era la mejor opción desde la perspectiva de lo que tú ves ahora y lo que conversabas, que tiene que ver con el diseño, digamos, tanto de los usuarios como del proceso, y te da cierta también autonomía para ir en lo que decíamos anteriormente, diseñando, implementando, desarrollando. Esa decisión se tenía que haber tomado en el año 2014 y 10 años después, y en el 2024, creo que a pesar de todos los esfuerzos fue la mejor decisión, que era lo que le decía la colega de Valdivia. Pero en esa línea también de la escasez de los recursos, se mencionaba, no nos pidan más proyectos, comparto. Sin embargo, yo siento que ante la
el déficit de recursos, uno tiene que buscar líneas de colaboración. Y ahí es donde nosotros hemos entrado fuertemente a convenios colaborativos. Hemos buscado ayuda. Tenemos un convenio con el CENS, tenemos un convenio con el Centro Regional de Telemedicina, tenemos un convenio con el gobierno regional, tenemos un convenio con la Organización Panamericana de la Salud, y así hemos ido buscando diferentes actores que en diferentes roles nos puedan aportar a esta brecha de recursos que es de manifiesto. No, quiero ser transparente en ello, pero buscamos una vía alternativa distinta para ir generando un proyecto que con convicción se decidió que era lo mejor en su momento. No quiero decir con esto que las soluciones comerciales no lo sean, para nada, pero también tienen que ver con decisiones gerenciales. Eso es lo más que quería aportar desde nuestra experiencia en el ámbito de la gestión de proyectos y recursos. Bueno, quiero agradecer a Félix, a nuestras panelistas, nuestras brillantes panelistas. Yo creo que aquí lo que se abre es justamente esta necesidad de conversar, ¿no? Porque de pronto nos vamos exactamente en lo teórico, ¿ah? Pero cuando vamos a nuestros lugares de trabajo, sin duda están todas estas debilidades que nos cuesta de alguna forma abordar, ¿no? Entonces, yo me quiero quedar con algo bueno. O sea, están las ganas, están la necesidad que tenemos todos los que trabajamos en salud de efectivamente hacerlo posible, ¿ah? Pero por Dios que nos cuesta, ¿no? Un poco lo que decíamos hoy día en la mañana, realmente el desafío es enorme, pero no podemos perder las ganas. Yo creo que esa desazón que sentimos de muchas oportunidades, bueno, nos tiene que volver a impulsar, nos tiene que volver a reinventar y decir, ok, estamos esperando, puede ser que los cambios cuestan, obviamente, que es necesario aunar tantos recursos, aunar tantas iniciativas que se han hecho por separado y que hoy día cuesta juntar, ¿no? Entonces creo que quedarnos con que la voluntad no la podemos perder. Pasamos por momentos de bajones, indudablemente, pero tenemos que lograrlo, ¿no? Yo creo que ya se están dando grandes pasos y se va a hacer carne en algún momento. Ojalá mucho más rápido de lo que efectivamente a lo mejor estamos en este minuto viendo. Así que les quiero agradecer profundamente. Creo que ha sido, desde mi perspectiva, un panel muy interesante y me encanta que se haya abierto el debate. Yo creo que ustedes también, ¿no es verdad?, haciendo las preguntas, porque es el momento que tenemos para justamente vincularnos y interactuar. Muchas gracias. Bienvenidos a SOCAS. Somos una organización científico-técnica que promueve y contribuye a la mejora continua de la calidad en salud, con el propósito de lograr la satisfacción de los usuarios. Somos el punto de encuentro para compartir experiencias de mejora y para proponer políticas públicas. Creemos que a través de la gestión de la calidad podemos mejorar nuestro sistema sanitario. Creemos que el pensamiento positivo y trabajo colaborativo hacen posible el cambio y permiten poner al paciente al centro de nuestro quehacer, porque somos referentes en aporte al conocimiento sobre calidad asistencial. Ven, hazte socio y acompáñanos a transformar el cuidado de la salud de Chile.